Sí, te escuchamos bien, Emilia. Perfecto. Gracias, Guillermo. Bueno, básicamente lo que nosotros vamos a tratar es relacionado con la bioética y la ética, y la verdad que es un tema bastante, si bien debe tener no más de 100 años, en cuanto al tratamiento, sí existieron desde toda la vida situaciones que han llevado a replantearse acerca de los derechos humanos, acerca de la bioética y acerca de las relaciones entre las mismas personas. Y en este caso puntual, nosotros vamos a hablar sobre justamente la dimensión que va a estar relacionado con lo que Guillermo después se va a explayar, que es el tema de la dimensión técnica y la dimensión ética en los actos médicos. Nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra vida cotidiana la mayoría de nosotros usamos tecnología y no nos ponemos a replantear y a pensar de qué modo surgieron o aparecieron estas nuevas formas de relacionarnos juntamente con esto. Nosotros tenemos energía, tenemos agua potable, usamos productos químicos, y hay toda una libre disponibilidad de todas estas cosas, pero no estamos conscientes de cuáles son las capacidades que la tecnología va a poner justamente en nuestras manos. No nos detenemos a pensar en cuáles son los objetivos o los fines que mueven todas estas acciones. Y este fenómeno es justamente lo que hoy afecta en la vida diaria de la mayoría de nosotros y sobre todo se ve manifestado en la medicina contemporánea. Vemos que el desarrollo tecnológico de la medicina despliega en el médico una posibilidad de un montón de utilización de todas estas tecnologías que muchas veces no se pregunta algo que es muy importante dentro de la ética. La pregunta es el deber ser justamente de estos actos. No se pregunta muchas veces cuáles son los fines por los cuales nosotros perseguimos estas acciones. Y es generalmente esto es lo que hace que, por ejemplo, en una cosa cotidiana, como por ejemplo, ver a otra persona que le da un dinero a un tercero, nosotros lo observamos desde afuera y no sabemos en realidad si lo hace porque es un soborno, si es porque paga una deuda o si lo hace por caridad. O sea que en definitiva, lo único que vemos, no podemos con eso evaluar el acto moral de entregar algo. Entonces ahí nos estamos preguntando, estamos viendo primero qué cosa le está entregando, dinero. Bien, lo hace por una cuestión de caridad, pero para poder saber que lo hace por una cuestión de caridad, porque se lo está dando a una persona vulnerable, nosotros tenemos que saber realmente si lo hace por eso, o si lo hace porque realmente quiere que otras personas vean que es dadivoso, o si lo hace porque es bueno, o porque quiere quedar bien con determinadas personas que lo vean dando dinero a una persona vulnerable. Entonces ahí buscamos el por qué se hace esa actividad. Y después llegamos a otra situación en la cual, a pesar de que saber que se lo da a una persona y se lo da, hay que ver de qué manera se lo da, si le tira y le arroja el dinero en la cara, o si de pronto lo que hace es entregárselo de una forma caritativa. Entonces ahí vemos el cómo. Bueno, toda esta complejidad del qué, del por qué y del cómo forman parte de lo que es la ética en cualquiera de los actos, no solamente médicos. Entonces la complejidad hace que la toma de decisiones clínicas no siempre resulta fácil. A veces hay dudas técnicas de tipo que no quedan claros, si son de tipo psicológicas, físicas, espirituales, impuestas para un determinado tratamiento. A veces no solamente son dudas técnicas, a veces son dudas humanas, y a veces no tienen la posibilidad muchas veces de preguntarse o de que la otra parte le responda al paciente, ya sea o bien porque no tiene capacidad de decisión, o bien también puede ser porque la otra persona no puede tomar no puede tomar directamente la decisión. Bueno, todas estas situaciones, todos estos conflictos son justamente lo que llevan a los planteos éticos de los cuales estamos hablando. Yo para poder ilustrar,
necesitaría ver la fotocopia. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos abrir desde acá. Un Power donde hago una pequeña síntesis que a ustedes les va a permitir poder observar cuáles fueron la evolución que tuvo justamente este concepto de bioética. Y no lo puedo abrir. A ver, me esperan 2 segundos. Ay, no lo puedo abrir. Mientras la doctora... ya está. Ya lo tiene. Ahí está. Bueno, uno de los... ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver el Power? Sí. Bueno, justamente uno de los orígenes que tiene la bioética lo estableció un pastor protestante, que aparte era un filósofo francés, y que él habló justamente de la relación del ser humano con las plantas, los animales, dio toda una visión bioética integradora, y considera que de esa forma sustituiría lo que decía Kant, que decía que si hay una obra en la cual estos actos puedan llegar a convertirse en una legislación universal, eso es moral. Entonces, surgieron otras posturas, como la de Potter en 1971, pero previo a eso vino lo que llamamos el Holocausto, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que acá el doctor va a comentar respecto de esto, que justamente donde es uno de los grandes antecedentes que llevó a replantear justamente los derechos humanos, las relaciones entre ellos, la relación con la biología, el respeto por la persona. Y aparecieron un montón de situaciones, como trasplantes de órganos de corazón, la muerte encefálica propiciado por el comité de Harvard, pero que eso generó que existieran las primeras normas internacionales, como el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y la Declaración de Helsinki. Pero básicamente lo más trágico que surgió a nivel internacional fue el tema del Holocausto. Acá el doctor lo va a comentar. Bien, tenemos... ¿Yo me desmuteé? No, me voy a desmutear. Sí, pero no me puedo desmutear. No consigo... No consigo... Está desmuteado, Alberto, te escuchamos. Sí, ahí está. Ahora, tal cual como lo decía la doctora, hay un eco. Tuvimos una Segunda Guerra Mundial y dentro de ella hubo cualquier cantidad de atrocidades y muchas justificadas filosóficamente, en donde uno de los principios era, bueno, lo voy a extremar. El bien común es superior a una persona, inclusive su vida. Y ahí que muchos médicos, violando sus juramentos hipocráticos, y en el cual debían realmente velar por la salud y la vida de las personas, bueno, hacían experimentos directos con las personas. Y de ahí, posteriormente, se establecieron lo que son las reglas de Nuremberg, que fueron base posteriormente a lo que hoy conocemos más actualmente como los principios de bioética incorporados. Y tal cual como mencionó también a la doctora, Helsinki, a principios del siglo pasado, había casi mediado, había establecido unas ciertas reglas éticas para los tratamientos y seguimiento en todas estas prácticas. Sí.
justamente eso, lo que vamos ahora a hablar, lo bueno de todo esto que estábamos justamente hablando, es el juicio que se le hizo a los médicos, porque hasta ahora es como tomar conciencia, fíjate que los juicios se hicieron en el 46 y en el 47, y una de las cosas que se le hizo fue porque los médicos participaron en esterilizaciones forzosas, en la muerte de doctor Pachila, durante todo un programa de eutanasia, confinamiento, tortura y la matanza de personas con cámara de gas. Todo esto, no solamente eso, sino altos funcionarios también tuvieron el juicio de Emilia o Alberto, ¿nos escuchan? el tribunal militar, donde promocionaba el programa de la pureza racial. Por eso es que es re importante. Tal cual, ahí fueron declarados como prueba. Perdón, doctora Veloz. De crímenes de guerra y crímenes contra toda la humanidad. Exactamente. Parece que no nos escucha. Como había dicho, tuvo unas primeras reglas. Después las modificó, y pura exclusivamente por lo que conocemos, el Ecuador separaba lo bueno y lo malo. Resulta, se lo voy a resumir, resulta que lo que estaba mal, realizar cierto tipo de estudios, ensayos en seres humanos en el norte del hemisferio, esas mismas empresas se asentaban y venían al hemisferio sur y trataban de que estos llamémoslos estudios sean realizados acá. De ahí que sacó una de las reglas principales, que es la del doble estándar, que no debe existir doble estándar. Yendo más precisamente, para ahondar un poquito con la temática de hoy, vamos a basarnos en los cuatro principios de la bioética. De alguna manera son los que determinan después posteriormente varias reglas. El primero es la no maleficencia. Cuando hablamos de no maleficencia, consiste en no causar daños a otro. Y la beneficencia consiste en prevenir el daño, eliminar ese daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica la ausencia de la acción. Y la beneficencia incluye siempre la acción. Es ahí que, por ejemplo, en un tratamiento, en un estudio, estamos hablando no estudios comunes como hacerse análisis, todo lo demás, estamos hablando estudios para ver, por ejemplo, de los medicamentos que son los más comunes, de tratamientos que no son tan comunes. Eso hace de que se tengan que hacer con selecciones, que de alguna manera tienen que ver a ver cómo reacciona el cuerpo. Bueno, todo esto, en principio, tendrían que responder a estos dos principios que son básicos. Después, posteriormente, tenemos el de la autonomía y de la justicia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la temática de hoy? Por ejemplo, cuando tenemos un tratamiento que es fútil, o un ensañamiento en el tratamiento, ¿qué estás moviendo ahí? Si el tratamiento es fútil o hay un ensañamiento en el tratamiento, estamos viendo directamente la violación a las dos primeras reglas básicas, la no maleficencia y que la no aplicación de la beneficencia. O sea, ¿dónde está el beneficio de que yo me ensañe con un paciente? Suponiendo que yo fuera médico. O que el médico, de alguna manera, haga un tratamiento fútil. O sea, ahí fallan las dos. O sea, por acción, ¿sí? Y por la ausencia de la acción. Bueno, básicamente, esto no es lo que de alguna manera puede llegar a tratarse todo, que es bastante largo, la temática de la bioética, pero sí está relacionado con la temática que va a desarrollar el doctor Gerati. Mario, ¿vos tenías algo más para agregar? Sí, no, que otro de los antecedentes importantes fue el de Joan Delfort, que fue en 1908, justamente era una mujer que tenía un dolor estomacal por una protuberancia. Ella aceptó hacerse el examen con éter, pero resulta que lo que hicieron fue operarla de un tumor sin avisarle. Eso generó que la señora le provoque una gangrena en el brazo izquierdo, debiendo amputársele ambos dedos. Esto hizo que justamente la demanda fue rechazada, pero dejó una doctrina muy interesante,
explayada por el juez Benjamín Cardoso, que dice que todo ser humano de edad adulta y mente sana tiene un derecho a determinar, derecho a decidir, derecho al rechazo, que deben hacerse con su propio cuerpo. Y el cirujano que realiza una operación sin el consentimiento de su paciente comete un asalto a consecuencia del cual es responsable por daños, excepto en casos de emergencia, cuando el paciente está inconsciente y es necesario operarlo antes de obtener su consentimiento. Voy a hablar del consentimiento, si te parece bien. Quiero hacer un chiste primero. Muy bien, haga el chiste. Es de Fontana Rosa. Preguntáis si se me escucha. ¿Se me escucha? Tenés que mutearte porque dice que se nos acopla. Ah, sí, pero yo estoy muteado. Ahora, entonces ahora no te están escuchando. A ver, me voy a desmutear. Cuento el chiste. El chiste dice: caramba, doctor Green, mire que yo he asistido a trasplantes de corazón, pero jamás he visto un caso de rechazo tan explícito como este. Bueno, es un poco como para amenizar, pero estaba bueno porque justamente planteaba este tema del respeto por los derechos del paciente, y que si el paciente no quiere, no quiere. Y hay que aceptar eso también. Te doy la palabra. Bueno, yendo al tema del consentimiento informado, entraríamos en lo que son la tercera y cuarta principios de la bioética, que son la autonomía y la justicia. Para hablar del consentimiento informado, no estamos hablando del sencillo y simple papel que se firma para decir, bueno, si me opero y si me muero, la culpa es mía. Estamos hablando todo a lo que antecede a ese momento. Por ejemplo, si se tratara de una operación, a que el médico en principio realiza un diagnóstico, que de ese diagnóstico le informa cuáles son las posibilidades de tratamiento o no, y cuáles serían las variantes. O sea, estamos hablando de que el médico le da todas las posibilidades al paciente, o en su defecto, la posibilidad única, teniendo en cuenta que el que toma la última decisión de hacerlo o no es el paciente. Estamos hablando siempre del consentimiento informado. Y en los tratamientos, como estábamos hablando anteriormente, que ya excede, que tiene que ver con estudios, vuelvo a recalcar, no estamos hablando de los estudios comunes, sino estamos hablando, por ejemplo, de los estudios científicos. Previamente, la persona tiene que ser informada, no pura y exclusivamente escrito, sino verbalmente, cómo va a ser ese estudio, en qué consiste, cuáles son los pasos, cuáles son las posibles consecuencias, si hay consecuencias que de alguna manera puedan llegar a cobrarle la vida. Todo esto, de alguna manera, todos los que están acá presentes, tengo al menos la idea de que son todos abogados, sabemos que por más que firmemos, que consentimos que esto puede terminar en el resultado muerte, que no creo que sea el perseguido normalmente por un profesional galeno, sí sabemos que eso no escapa a que nosotros o terceros a nosotros puedan hacer la demanda por mala praxis, que es ahí el centro de todo esto. Exime a la firma, el consentimiento informado, exime a la mala praxis, no. Siempre estamos abogando por la buena praxis, de ahí la temática central de la charla de hoy. Así que ahora le paso nuevamente la palabra a la doctora Lovelos, y ya casi estaríamos para el doctor Gerardo. Bueno, básicamente sabemos que la bioética en Latinoamérica ha ido evolucionando para mejor, y en el cual aparecen proyectos de investigación relativas con los seres humanos en contextos clínicos, y sobre todo con adelantos tanto de la ciencia como de la tecnología, buscando la mayor justicia y equidad en los servicios de promoción y atención de la salud pública y el bienestar de las personas. Por eso que podemos decir que la bioética es la disciplina que implica universalmente, desde diversos enfoques y de forma comprometida, en todos los problemas que derivan o puedan hacerlo de las aplicaciones tanto de la ciencia como de la tecnología, sobre el bios, sobre la vida en general, con el propósito de ayudar y de impedir el uso abusivo. Fue un concepto dado por Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Medicina.
Y bueno, aparece de esta forma la bioética fundamental, la bioética clínica, que habla justamente de los aspectos controversiales entre la relación médico-paciente, la praxis médico-asistencial, la investigación clínica. Después hablamos de la bioética genética, la bioética sanitaria y social, la ambiental, la bioética institucional, temas que nosotros vamos a ir a lo largo del instituto desarrollándolo, pero es como para que tengan idea de que este tema que nosotros vamos a abordar, que mejor dicho va a explicar el proyecto de ley del doctor Guillermo Gerati, es una forma de que entiendan de que existe una bioética, que nadie puede hacer lo que quiere hacer y que un poco el proyecto, que ya lo va a explicar el doctor, es básicamente tratar de preservar la vida, de mejorar las condiciones de trabajo, tanto de la parte del paciente, respetando los derechos del paciente por sobre todas las cosas y actuando con buena praxis. Y a esto se le agrega que justamente, ¿por qué dicen los abogados? ¿Por qué estamos acá metidos en la parte médica? Bueno, justamente estamos metidos porque la idea es el respeto de los derechos del paciente. Estamos hablando de la ley fundamental, que es el derecho a la vida, y por eso, como la bioética interviene en un montón de disciplinas, es importante nuestra presencia para justamente abordar estos temas. Analiza justamente el significado jurídico legal que tiene todos estos procesos de investigación, porque cada cosa que nosotros hacemos, la vacuna de la cual estuvimos hablando tanto tiempo, todo eso tiene proceso, tiene procedimientos, tiene aceptación, tiene experimentación, y todo tiene un marco jurídico legal que debería respetarse, obviamente. Bueno, entonces ahora, finalizando esta primera parte, que es la bioética jurídica, podemos decir, según lo que dice el doctor Tinán, un abogado especializado justamente en bioética, dice que la rama de la bioética se ocupa de regular las normativas y las proyecciones y aplicaciones jurídicas de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y la tecnología conexas aplicadas a los seres humanos, constituyendo asimismo una reflexión crítica sobre las crecientes relaciones entre la bioética y el derecho a escala nacional, regional e internacional. Y a esto le agregaría algo primordial, y es que los ciudadanos, no solamente ni los abogados, ni los médicos, ni los ciudadanos comunes, los pacientes, los usuarios, también tienen derechos dado por nuestra Constitución a presentar proyectos de ley donde puedan de esa forma sentir que hacer oídos y sentir que sus derechos también deben ser escuchados. No solamente de la parte que lo practica y que es el médico, sino también de parte de los pacientes, también tienen derechos a presentar. Por eso le damos la bienvenida a Guillermo Atilio Gerati, que va a explicar un proyecto de ley que está, bueno, él le va a decir en qué situación está ahora, y bueno, iba a contar un poquito de dónde surge la ley Nicolás. Le damos la palabra entonces a Guillermo. Gracias, Emilia, gracias, Alberto. Hay un temita de eco. Emilia y Alberto están en el mismo espacio físico. Entonces, cuando no abras el micrófono, Alberto. Entonces, cuando los dos salen el micrófono, sale el eco. Y Alberto, aunque tenga el micrófono silenciado, entra por el micrófono de Emilia. Así que Emilia y Alberto van a tener que tener el micrófono silenciado. Y todo el resto, si quiere, habilítelo, que no hay problema. Y mientras yo hablo, me puede interrumpir. Esto es como una charla de institutos. Así que mientras vaya hablando, cualquiera me interrumpe y dice lo que le parece. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Voy a poner la ley Nicolás, pero no me deja compartir en pantalla. Pone un cartel que no puede. ¿Sabes qué, Emilia? Deja de compartir pantalla vos, a ver si puedo compartir pantalla yo. Así cargo el texto del proyecto y si están con la PC lo pueden ir leyendo.
Ahí está, ahí lo puedo cargar. Gracias, Emilia. Bueno, ahí en pantalla los que tienen PC tienen el proyecto de la Ley de Seguridad del Paciente o Ley Nicolás, que es el proyecto que actualmente está en tratamiento en el Congreso de la Nación, que tomó estado parlamentario el viernes 29 de julio de este año. Para entender un poquito de qué se trata la ley, voy a hablar 5 minutos de cómo se genera esta ley, que es un poco inédita. Supongo que en Latinoamérica, en todo el mundo, no es una ley que venga copiada de otro lado, o no es una ley que se haya sacado de otro lado, es una ley generada desde cero, de acá, en la provincia de Buenos Aires. Fue un proyecto armado por la doctora Covelli, doctora Gabriela Covelli, que es una abogada, ex matriculada del Colegio de Abogados de Morón. Ella vivía en Ramos Mejía, en ese momento era matriculada de Morón, después se muda a Villa Gesell, y ahí se cambia de colegio y se pasa al Colegio de Abogados de Dolores. Ella tiene 2 hijos, Nicolás y Agustín. En el año 2017, creo que en septiembre de 2017, me puedo equivocar de mes o de año, pero no es tan importante eso. Entonces, en septiembre de 2017, el hijo mayor, que es Nicolás, que tiene un excelente estado físico, 100% sano, un físico realmente envidiable, de 24 años, se enferma. Se enferma prácticamente por primera vez, no era un chico que se enfermara ni nada. Le agarra dolor de cabeza, fuerte dolor de cabeza. La mamá lo acompaña al médico ahí en Villa Gesell, que era el médico que los veía siempre, desde la familia, desde chicos, no desde chicos, desde que vivían en Gesell por lo menos. El médico atendía a toda la familia, que hacía chequeos, todo, el médico de confianza. Bueno, el médico minimiza la situación, dice que se estrés, que se vaya a tomar aire a la playa, que se le va a pasar. Al día siguiente no se le pasa, sigue con dolor de cabeza. Vuelven a llevar al médico, el médico les dice que era una contractura cervical, le da un diagnóstico extraño, les inyecta calmante, diclofenac, y dice que se le va a pasar. Al tercer día siguen dolores fuertes, le hacen tomografía, el médico no ve nada, dice que es estas cosas raras. Y bueno, tercer o cuarto día Nicolás entra en coma y lo llevan de urgencia al hospital de Villa Gesell, entra ya en coma, ya no podían derivarlo a ningún lado y entra en muerte cerebral. Está una semana con muerte cerebral y termina falleciendo. El médico realmente no había atendido la patología de Nicolás, no había estudiado el caso, lo minimizó y terminó perdiendo la vida Nicolás rápidamente por una meningitis bacteriana. La bacteria era el meningococo, si no me acuerdo, o el neumococo, pero era una bacteria que con una aplicación de antibióticos, ampicilina o alguno de ese estilo, Nicolás perfectamente podría haber revertido el cuadro. Sin embargo, el médico lo estudió, lo minimizó, lo pasó por arriba, lo atendió de taquito, digamos, y Nicolás terminó perdiendo la vida, Gabriela perdió el hijo, entonces a partir de ahí Gabriela empieza una militancia para que, si bien Nicolás perdió la vida y no había ningún remedio ni solución para Nicolás, que por lo menos a ningún otro hijo le vuelva a pasar esto. De ahí se pone en campaña y comienza, digamos, a ver cómo es el tema de la mala praxis médica. Y ahí toma conciencia de que las leyes vigentes no aportaban ningún tipo de solución. Tenemos una ley penal con penas bajas, un delito culposo, los médicos no van presos. El juicio civil de indemnización por mala praxis no compensa nada, no repara nada, no mitiga el daño ocasionado por la muerte de Nicolás.
Entonces ella decide hacer este proyecto de ley, se pone en contacto con colegas, abogados que son conocidos de ella, y genera el proyecto de ley que le llaman Ley Nicolás, en honor a Nicolás, que es el hijo fallecido de Gabriela Covelli. Paralelamente, Gabriela va visibilizando el caso de Nicolás y el caso de mala praxis por las redes sociales, y se va conectando gente, se va contactando con gente, y así Gabriela empieza a reclutar víctimas y familiares de mala praxis de todo el país. Con este tema de las redes sociales se conectan desde todos los puntos del país, de Misiones, Salta, San Juan, Santa Cruz, La Pampa, bueno, de todos lados. Gabriela se va contactando persona por persona y va viendo caso por caso y los va incorporando al grupo. Era una agrupación de familiares y víctimas de mala praxis. El único requisito para ser miembro era haber sido víctima o familiar de alguna víctima de mala praxis. Así es como me recluta a mí a través de las redes sociales, vio que yo ponía me gusta, hacía comentarios, entonces me llama un día y me dice si mi hijo había muerto por mala praxis. Le digo que sí, bueno, me habla del grupo y me incorpora al grupo. Yo hoy soy lo que sería el delegado en Morón de la ONG de Por la Vida, la Salud, por vos, por mí y por todos, que es una asociación civil que es la regularización, digamos, de la agrupación de familiares y víctimas de mala praxis, porque la agrupación fue creciendo y entonces hubo un momento que Gabriela se dio cuenta que tenía que darle una figura jurídica legal, ¿no es cierto? Y bueno, adoptó la de una ONG a través de una asociación civil sin fines de lucro, que es lo que tenemos hoy. Entonces ella va siguiendo con este proyecto de ley de seguridad del paciente, golpeando las puertas, contactando a diputados de todo el país sin importar partido político ni ideología. Cierra su estudio jurídico porque después de la muerte del hijo ya, digamos, no tenía importancia la profesión. Ella ya no le interesaba en absoluto un tema legal, o sea, le puede ir un cliente con un tema legal que realmente no le interesa, y para seguir trabajando así vio que no podía seguir siendo abogada. Entonces ella directamente cierra el estudio jurídico y se dedica de lleno a este proyecto de ley y a todo lo que tenga que ver con la seguridad del paciente, todo lo que tenga que ver con la mala praxis y evitar que los médicos sigan cometiendo daños, que es en lo que está abocada hoy en día. Bueno, de golpear puertas, puertas y puertas, un diputado le abrió la puerta, que es el diputado Cuetlas, que es de la Unión Cívica Radical, me parece que es diputado por la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, y este diputado le interesó el proyecto de ley, vio la problemática de las familias y víctimas de la mala praxis, vio la carencia legal que hay en el tema, las pocas penas que se dan, la falta de castigo y la gran cantidad de mala praxis que se cometen. Entonces decidió apoyar al proyecto de ley y este diputado fue contactando a su vez a otros diputados, ¿no es cierto?, para poder llegar a presentar el proyecto, para obtener consensos, para que el proyecto pueda ser tratado y finalmente aprobado. En marzo de 2019, ¿sí?, que fue un poquito antes de que empiece la pandemia, la agrupación de familiares y víctimas de mala praxis presenta en el Congreso el proyecto de ley Nicolás inicial. Era un proyecto que tenía dos partes, llamémosla, para sintetizar un poco, dos partes principales. Una era la parte administrativa, que tocaba todo un tema referido a la atención médica, pero a nivel administrativo,
a nivel de atención, digamos, de paciente, y el otro era el nivel de penas, sanciones, el nivel de legislación penal, que modificaba un par de artículos del Código Penal, creaba la figura de mala praxis, que no está tipificada en el Código Penal, creaba la figura de suspensión preventiva de la matrícula, y con esto lo que buscaba era agravar las penas, y al agravar las penas por disuasión, o sea, por inversa, como tiene efecto la ley, disuasivo, que el médico trabajara más a conciencia, con más cuidado, pensando más en sus pacientes, y disminuyeran los casos de mala praxis, víctimas y muertes por mala atención médica, que es, en definitiva, lo que se busca con este proyecto de ley. Digamos, el fin de la ley es que haya menos daño por atención médica. Bueno, estaba contando que el diputado Cuetlas, en su búsqueda de consenso para que tenga viabilidad del proyecto, va tocando puertas, consigue diputados. Creo que inicialmente tuvo la adhesión de 29 diputados o algo así. Otros diputados después se fueron comunicando con la doctora Covelli de otros partidos políticos. Y a su vez, el diputado Cuetlas comienza a contactar a los diversos sectores de la sociedad involucrados en el tema médico, como son Facultad de Medicina, Asociación de Médicos Argentina, los colegios de médicos y otras agrupaciones de ese estilo, del lado, digamos, de los médicos, que es la otra pata del asunto, ¿no es cierto? Ya con un compromiso con la ONG de que el 29 de julio de este año se presentaba sí o sí el proyecto de ley Nicolás, el 29 de julio. Bueno, en estas búsquedas de consenso y, digamos, charlas participativas con los diversos sectores, el diputado Cuetlas se encuentra con una fuerte resistencia del sector médico, concretamente de los colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, en los colegios de médicos en general. Y también hubo cierta resistencia, me parece, de los diputados, aunque el diputado Cuetlas no lo dijo, porque yo estuve en un Zoom con una diputada de Frente para la Victoria, y yo no tenía ya mucha resistencia con el aspecto penal. De entrada, ella dijo que había que dividirlo en dos partes, no podía estar mezclada la parte penal con la parte administrativa. Entonces yo ahí olfateé que no tenía, digamos, una buena recepción en la parte penal. Bueno, llegado a la próxima de la fecha, el 27 de julio concretamente, el diputado Cuetlas, vista el rechazo de la parte médica en cuanto al proyecto de ley, llega a un acuerdo con ellos de eliminar toda la parte penal del proyecto de ley, o sea, se baja toda la parte penal, y el proyecto pasa a ser meramente administrativo, o sea, un proyecto de ley de seguridad sanitaria, como dice la ley, pero sin sanciones penales. Toda la parte penal queda afuera. Entonces, con este acuerdo, el 29 de julio se presenta el proyecto de ley de seguridad sanitaria del Nicolás, de seguridad del... Sí. No sé si me escuchas, estoy manejando, disculpa, te estoy escuchando. Ya al no tener la parte penal, el proyecto deja de tener la, digamos, la importancia que tenía inicialmente. ¿Esto va a continuar? Obviamente, la parte que me interesaba a mí era la parte penal, porque yo no creo en las leyes sin castigos. Si una ley no tiene castigos, no, pero digamos que la responsabilidad... Declarativo de intenciones. Claro. Bueno, claro, bueno, sí. El proyecto va a seguir, y yo creo que va a salir. De hecho, yo creo que si entraba con la parte penal, el proyecto no iba a salir, tenía mucha resistencia.
Entonces, el proyecto va a seguir, se está tratando actualmente, va a pasar la Comisión de Salud, no sé si entró, pero el primer paso es la Comisión de Congreso de Salud, que es donde debe estar ahora. Y bueno, la ONG no le quedó alternativa, digamos, porque es un primer paso. Dijeron, prefirieron esto antes que nada, y el proyecto de ley con la seguridad del paciente ahora es este proyecto de ley, digamos, yo la llamo administrativa, porque no tiene puntos penales, y como es, y de todas formas, es una ley que va a ser útil. Es una ley que va a ser útil para el paciente, es una ley que va a empezar a mover a la sociedad y va a mover al sector médico hacia una concientización y un trabajo enfocado más desde el paciente. Hoy todo empieza y termina en los médicos. El paciente es como un convidado de piedra, más o menos, es como el particular damnificado en la causa penal, algo así. Es un convidado de piedra. Entonces, con esta ley por lo menos es un primer paso a empezar a hablar del tema, porque ni siquiera quieren que se nombre la palabra mala praxis en ningún lado de las leyes. Pero bueno, por algo se arranca, se va a arrancar por esto. ¿Y en qué nos importa a nosotros, que somos abogados? Bueno, en primer lugar, nos importa porque además de abogados somos pacientes, tenemos familiares, tenemos hijos, y también estamos expuestos a los daños del sistema de salud, como dicen los médicos, porque para los médicos los daños no los provocan los médicos, sino el sistema de salud. Entonces estamos expuestos a los daños y es bueno estar más protegidos, y esta ley nos va a proteger un poco más. Esta ley abarca 4 o 5 puntos importantes. Voy pasando a la primera parte, que son de aspectos generales que no tiene mucha implicancia. Voy a ir un poco más a lo que nos puede importar a nosotros a nivel incumbencia profesional, ¿no es cierto? Que nos puede servir para la profesión. Bueno, el primer punto que yo veo interesante para nosotros es el artículo 4 de la ley, que da definiciones. La ley nombra palabras nuevas, vocablos nuevos, y entonces los define. Define lo que es seguridad del paciente, toma este concepto de seguridad del paciente de un concepto establecido por la OMS. Básicamente se refiere a seguridad del paciente, todo aquello que no le cause daño en un tratamiento médico, digamos. Básicamente eso es la seguridad del paciente, y ahí es donde hay que relacionar seguridad del paciente con mala praxis, porque se refiere a una seguridad del paciente referido al actuar médico o al sistema de salud, en base a evitar errores médicos o daños del sistema. Así que seguridad del paciente siempre hay que tenerlo atado al tema mala praxis médica, y yo creo que esto nos da letra a nosotros, para los casos que tengamos de mala praxis, de enfocarlo también por este lado de seguridad del paciente, que es algo por el lado que todavía no está muy enfocado el tema, pero esta ley nos abre pie para enfocarlo de este lado, que es algo más que la simple omisión de culpa o prudencia o impericia, ¿no es cierto? Es algo más, es visto desde la seguridad del paciente. Entonces, define seguridad del paciente, define lo que es un evento adverso no evitable. El evento adverso no evitable es lo que ellos dicen, bueno, tenía que pasar porque tenía que pasar, son los riesgos de la salud y era inevitable, digamos. De hecho, otras palabras. ¿Por qué ponen esto, evento adverso no evitable? Bueno, habla de evento adverso para no hablar de mala praxis. Para no poner la palabra mala praxis, ellos ponen evento adverso. Y la mala praxis sería el evento adverso evitable, ¿cierto? Nosotros hablamos de mala praxis, es de esta ley que es, digamos, yo la llamo administrativa, habla de evento adverso evitable. Entonces, el evento adverso evitable es afectación a la salud de un paciente, producida en el curso de su atención sanitaria, habiendo posibilidad de prevenirlo. Un obrar diligente
oportuno y adecuado a reglas del ejercicio profesional, reconocidas buenas prácticas aplicables en el caso concreto. Bueno, esto es la definición de mala praxis en otros términos, pero es básicamente la mala praxis, pero ellos no quieren poner mala praxis, entonces lo llamamos evento adverso evitable. Y después hay una novedad en la ley, que esto no es... Sí. Es como en las partidas perdóname, como en las partidas de defunción, que son todos paros cardiorrespiratorios no traumáticos. No es lo mismo, no, porque la partida de defunción te habla de una causa inmediata y una causa medio inmediata y una causa mediata, entonces te van especificando lo que es. Esto es como que yo quiero definir la mala praxis desde un ángulo administrativo. Es como, no sé, yo lo llamo, en vez de accidente de trabajo, yo lo llamo infortunio, en vez de salario te lo llamo prestación. Le cambio los nombres, pero la sustancia sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Pero le cambian los nombres porque no quieren nombrar ciertas palabras. Como decir, yo no te voy a decir que te vas a insolventar, te digo que te vas a despatrimonializar, entonces queda más elegante, algo así, digamos. Claro, más suave. Está bien. Claro, es para buscar consensos. Los médicos no quieren que se ponga la palabra mala praxis, entonces, bueno, acá no van a ver la palabra mala praxis en toda la ley. Esto se lo comento yo, que estuve en la cocina más o menos del tema, y por qué no van a ver la palabra mala praxis. Después, lo que es una novedad en la ley, que esto lo introdujo el diputado Cuetlas con su grupo de asesores, porque diputados médicos también formó un grupo de médicos y asesores para hacer su proyecto de ley, porque este es el proyecto de ley del diputado Cuetlas, ya no es más el proyecto de ley de la doctora Gabriela Covelli. El diputado Cuetlas toma el proyecto de Covellis y en base a ese proyecto lo transforma en este proyecto y lo hace un proyecto suyo, del diputado Cuetlas. O sea, el que presenta esta ley es el diputado Cuetlas, no la doctora Covelli. ¿Por qué es importante este detalle? Porque una ley tiene un tiempo para ser tratada en el Congreso, que es de 2 años. Entonces, recuerden que yo les dije que en marzo de 2019 Covelli ingresó al proyecto. Ese proyecto nunca fue tratado, entonces ese proyecto en algún momento iba a perder estado parlamentario por el transcurso de 2 años. Entonces ahora entra uno nuevo, 29 de julio, entonces empiezan a correr de cero los 2 años del 29 de julio del 2019, de 2022, perdón, para que sea tratada la ley. Es una ley nueva, distinta. El 19 de marzo de 2020 fue antes de la pandemia, no 2019. 19 de marzo de 2020 entró el proyecto de Covelli y el 29 de julio de 2022 entró el proyecto de Cuetlas, que es este. Este es el proyecto vigente en trámite y el que va a ser aprobado, que seguramente va a tener alguna modificación más, pero ya calculo que van a ser menores las modificaciones, porque yo estimo que este proyecto va a salir con un amplio consenso. Si no sale por unanimidad, va a salir con un amplio consenso, porque al no tener sanciones, todos lo van a aprobar. Entonces, el evento Centinela es una novedad que introduce el diputado Cuetlas, que es muy importante y es, digamos, prácticamente lo que más me interesa, una parte que más me interesa de esta ley, que lo que él hace es, bueno, todo evento, digamos, acá puso suceso imprevisto, fuera del curso esperable en la práctica médica, que causa la muerte, daño permanente, daño temporal o derivado de atención sanitaria. O sea, todo, digamos, caso sospechoso de mala praxis que haya, para hablarlo mal y pronto, en una institución de salud, bueno, va a ser llamado evento Centinela. Le pone evento Centinela porque este evento va a ser informado a un registro especial que crea esta ley para estos eventos, y ese registro va a llevar digamos, un registro de los eventos dañosos, por así decirlo, que ocurren en los centros de salud. Va a estudiar el evento, tipo como, digamos, Mayday catástrofes, que va a estudiar el siniestro, el desastre, para sacar conclusiones para tratar de evitar que se repita. Esas conclusiones van a ser publicadas después por el ente que crea esta ley de este tipo de registros centinelas, como para que se visibilicen y difundan y no se vuelvan a cometer, obviamente. Eso llanamente es seguridad del paciente. Eso es lo que buscaba la doctora Gabriela Covelli, lo que buscan todas las víctimas de mala praxis. Cuando sufren un daño, lo que buscan básicamente es que nadie le vuelva a pasar lo mismo. Si para el familiar de ellos ya no hay reparo porque murió, por lo que fuera,
que por lo menos sirva para los demás. Por eso la ONG se llama por vos, por mí y por todos. Entonces, este evento centinela funcionaría de esta manera. En una institución médica hay un hecho irregular, llamémoslo sospechoso de mala praxis, o que es un evento adverso. Pongamos el nombre que quiera, pero se comete algún error, alguna metida de pata que genera algún daño. Entonces se le informa a este ente, de forma confidencial. Este ente va a resguardar confidencialidad de quién cometió el hecho, quiénes estuvieron involucrados. Va a ser meramente a los fines de un estudio y para evitar la siniestralidad. Entonces, una vez que lo estudie, va a sacar una conclusión, y esa conclusión la va a comunicar a todas las clínicas sanatorias, lo va a divulgar a los centros académicos, como para que después se vayan tomando medidas correctivas para evitar la repetición y evitar nuevos daños. Esto es algo que realmente lo queremos todos, y la víctima de mala praxis y la doctora Cabel, inclusive los grupos de familiares lo quieren. Entonces, esto es algo, digamos, novedoso, y yo creo que esto sí es algo importante que creo que va a funcionar, porque hasta ahora no hay nada de esto, no hay nada inédito. Ahora hay un evento dañoso, eso queda guardado en el lugar que se comete, lo sabe que lo hizo, y los colegas que lo saben también lo saben, pero lo guardan para, digamos, que no haya mayores problemas. Ni siquiera lo denuncian a ninguna autoridad de aplicación, el colegio de médicos, ni a nadie que le pueda hacer un sumario. Entonces queda en la nada, nadie lo investiga, no pasa a ser estadística, y ese hecho se vuelve a repetir y repetir y repetir. Entonces, esto es una forma de que por ahí esos sucesos se corrijan un poco, porque lo mismo que le pasó al hijo de Gabriela Covelli en 2017, le pasó a mi hijo en el 2019, en Ramos Mejía, al mío, le pasó a Benicio en Saliqueló, le pasó a otra nena, le llamamos no me acuerdo el nombre, Carmen, o algo así, en Paraná. O sea, el mismo hecho sucede en muchos lados, se va repitiendo, y no se visibiliza y no se toman medidas. Y otros hechos similares, como peritonitis, etcétera, nosotros vemos en la agrupación. ¿Por qué lo vemos? Porque el familiar nos cuenta en primera persona lo sucedido, y vemos que se repiten, que hay muchos casos, muchos hechos similares, muchas cosas iguales. Entonces, al no visibilizarse los casos y no estudiarse, no se toman tampoco medidas concretas de prevención. Entonces, este registro y este evento centinela a lo mejor ayuda en ese sentido, sin crear sanciones, siendo, digamos, reservado, entidad reservada. No se va a conocer el nombre de los involucrados, pero sí va a hacer un estudio del caso y va a sacar conclusiones y lo va a visibilizar, y eso solo va a hacer que disminuya la repetición del caso. Eso va a ayudar. Bien, eso es un aspecto importante de la ley, el evento centinela. Después, otro aspecto importante es en el artículo 7. El artículo 7 lo que crea es una historia digital, única, encriptada a nivel nacional. Esto nos va a ayudar a todos, porque en vez de estar con una historia clínica por cada lugar de atención, y que nosotros tenemos que llevar nuestra carpetita por todos lados bajo el hombro, y cada vez que vemos un médico, atrás con el estudio, atrás con el estudio, que está, bueno, con esto se va a evitar, y el médico podría entrar en la historia clínica del paciente y verla, así sea el paciente de un hospital público o un hospital privado, atendido en un lado o en otro, lo podría ver, y también la podríamos ver nosotros. La idea es que la pueda ver también el paciente. La idea es que esté subida a Mi Argentina, por ejemplo, y podamos verla con nuestro DNI, una cosa así. Es lo que se quiere hacer con la historia clínica digitalizada e informatizada. Y por otro lado, que sea encriptada de manera tal de evitar la adulteración de la historia clínica, que es tan común hoy en día que la historia clínica sea adulterada por los médicos ante un caso sospechoso de mala praxis. La historia clínica está en custodia de la institución médica, y la manipulan exclusivamente los médicos. Entonces ellos tienen la facilidad de modificarla, y de hecho la modifican, y cuando llegamos al
al secuestro, la obtención de esa historia clínica, que es el medio de prueba, digamos, esencial para comprobar una mala praxis, nos encontramos con que la historia clínica está todo en orden, es una maravilla, pipi cucú. Bueno, esto es lo que busca el artículo 7, es evitar, o sea, está subida al sistema, está subida a la red, no se puede modificar y, digamos, la puede ver cualquiera no, tiene que tener la clave, digamos, y el paciente, o sea, el titular de historia clínica, que es el propio paciente, también podría ingresar, así como entramos hoy a Mi Argentina, podemos tener subido nuestro DNI y podemos tener subida también nuestra historia clínica. Esa es la idea del artículo 7, da un plazo de 4 años para que se instrumente esto, porque seguramente nosotros, si la estamos padeciendo en el sistema judicial con lo que es el token, y vemos como el hilo se corta por el lado del Poder Judicial, que es el que tiene más problemas con los sistemas, acá va a pasar algo parecido. Tenemos toda la parte de salud pública, que no cuenta con recursos asignados para este tipo de gastos, y bueno, y vamos a ver cómo informatizan o gastan en este tipo de inversión, ¿no es cierto? Cuánto invierten y si realmente lo concretan. Por eso se da un plazo máximo de 4 años, y hoy en día, lo último que se estuvo hablando en el grupo de la ONG sobre este punto es que están hablando de regionalizar este tema, porque dicen que no son los mismos los recursos. Esta es una ley federal, es una ley para todo el país, en la que las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires deben adherir. Entonces, como cada región no tiene los mismos recursos económicos, están pidiendo un poco en este debate que se está haciendo internamente en la ley de regionalizarla, o sea, adaptarla un poco a cada región. Bueno, eso es un debate de ahora, de esta semana, y se refiere puntualmente a este tema de recursos para las cosas, adaptarla un poco a cada región. Esa es una de las modificaciones que podría tener, por ejemplo, esta ley, pero se apunta a la historia clínica digital. De hecho, hay que apuntar sí o sí, porque todo tiende a lo digital y a hacer desaparecer el papel. O sea, sí, Mariano, habla. Yo te hablo vos porque no veo a 4, no, pero a vos te vi levantar. No te das problema. La semana pasada se firmó un convenio para que, por lo menos con PAMI, para que empiecen con el sistema de blockchain historias clínicas. Y hubo una reunión la semana pasada también, a la que después de este proyecto van a incorporarse el resto de las obras sociales, tanto sindicales y después a las prepagas. Bien, esto, eso va, apunta en esta dirección. La semana pasada, es un convenio que estamos trabajando. Claro. Bien. Gracias, Mariano, gracias. Porque... Y hay una entidad, que, bueno, hay un convenio, ya no lo puedo decir, pero sí, hay una entidad nacional que va a resguardar esta información, y va a ser a través del sistema de blockchain. Bien, bueno, gracias por la info, Mariano. Bueno, esto sería, digamos, lo que es la historia clínica digitalizada, única, nacional, encriptada, que está en el artículo 7, que es una parte importante de la ley. Entonces tenemos el efecto centinela y la historia clínica digital. Ahí tenemos 2 puntos. Después vamos al artículo 8, que es un aspecto de capacitación al personal de salud, básicamente dirigido a los médicos, para que dé capacitación, ¿no? Bueno, cada uno en su jurisdicción que lo asignará, que se invierta en capacitación como actualización, como hacemos nosotros y como hacen los médicos en los colegios de médicos, pero que sea algo más formal, que ya esté por ley, digamos, que no sea tan sui generis, sino que ya se vaya formalizando de una manera obligatoria la capacitación y se vaya brindando capacitación. Eso es el artículo 8, que bueno, obviamente que es importante. Después el artículo 9 es lo que les hablaba antes del registro unificado de eventos centinela. Le pone un nombre de RUDEC. Yo la verdad que las siglas no soy muy amigo de hablar de siglas, porque después nos olvidamos de lo que son las siglas y terminamos hablando de RIPTE, de RUDEC, de
IT, de ATE, y no sabemos qué son. Entonces prefiero tomar un poquito de tiempo y hablar siempre de lo que son, que nos dice mucho más, registro unificado de eventos Centinela, que es lo que expliqué antes. Habla digamos, un poquito de la instrumentación, de que en este registro, aparte de los eventos Centinelas, se van a registrar las medidas judiciales como las inhabilitaciones, van a estar anotadas en estos registros, que un juez ante una denuncia contra un caso de mala praxis va a tener que consultar este registro, a ver si hay otros registros de inhabilitaciones, tipo como un registro de antecedentes, digamos, de reincidencia. Los colegios de médicos al matricular van a tener que consultar a este registro a ver si está inhabilitado el médico o no, a ver qué antecedentes tienen. Bueno, todo esto está creado en el registro unificado de eventos Centinela y en el registro unificado de sanciones e inhabilitaciones del artículo 12. Perdón, me equivoqué. El registro de eventos Centinela es para eventos Centinelas. Y está el otro registro que es el de unificado de sanciones e inhabilitaciones, que ya está creado desde 2015, que se llama REFEPS. Si ustedes entran ahora y lo buscan en internet, lo van a tener. Es un registro creado en 2015, donde acá se buscan registrar las medidas disciplinarias de los médicos, las inhabilitaciones, la consulta para saber si el médico tiene antecedentes o no. Porque el de eventos Centinelas, acuérdense que era anónimo. Este es una suerte de registro como de reincidencia, una cosa así, para los médicos, para los temas de salud, donde ya está creado el registro, lo que pasa es que esta ley lo formaliza para que se empiece a utilizar, porque parece que actualmente no se está utilizando mucho, y esta ley, digamos, obliga a hacer consultas al registro y hacer anotaciones en el registro, a todas las entidades de salud del país. Bien, ven acá dice el artículo 15, autoridades encargadas de matriculación, que son los colegios de médicos, también obliga a hacer una estadística anual, lo cual es importante en estadística, porque hoy en día no tenemos estadísticas de mala praxis, y es importante para tomar, digamos, medidas a todo gobierno, tener una estadística de lo que está pasando, ¿no es cierto? Hoy en día lo que pasa es que las instituciones médicas no avisan nada de los casos de mala praxis y no tenemos estadística, hay como un ocultamiento de casos. Bien, eso entonces está acá en el artículo 12. Otra parte importante de la ley, repito, registro REFES, es la Red Federal de Profesionales de la Salud. Bien, es el artículo 9. Después pasamos al artículo 12. El artículo 12 es este, que es el REFES. Después el artículo 16. Vamos al 16. 16 se refiere a las especializaciones de los médicos. Los médicos ya sabemos que tienen cada uno su especialidad, es distinto a los abogados. Los abogados no tenemos que hacer ninguna carrera, ni tener ningún título, ni rendir ningún examen para decir que somos especializados en tal y tal cosa, digamos. Nos dedicamos a trabajar en tal rama de derecho y ya somos especialistas en esa rama, sin rendir ningún examen, ni nadie que nos certifique, ni avale, ni nada. Entonces es distinto. Los médicos hacen residencias, hace unos años en esa especialidad, le toman un examen y tienen un título de especialista, que es oficial. Entonces acá va a haber una apretadera de tuerca para esa certificación de las especializaciones. Va a tener que hacer como una reválida cada 10 años de la especialización. Ahora esa reválida existe, y muchos lo tienen cada 5 años. Pero bueno, esto lo que crea es hacer un mínimo, digamos, cada 10 años que sea obligatorio en todas. Porque ahora muchos lo tienen, otras no lo tienen la revalida. Bueno, van a tenerlo todos y revalida por 10 años. Y el que lo tiene actualmente por 5 años va a seguir siendo de 5 años. No se le van a llevar a 10 años. O sea, va a mejorar lo que no haya, pero no va a empeorar lo que hay, digamos. Va a avanzar. Ese principio de progresionalidad de la ley. No vuelve para atrás, sino que va avanzando. Eso obviamente le da más seguridad al paciente porque el médico va a tener que volver a certificar con las actualizaciones. Acuérdense que estaban los cursos de actualizaciones
de que sigue vigente su especialidad, ¿no es cierto? Que no se quedó en los tratamientos de hace 20 años. Y después también le crea un examen de aptitud física cada 10 años, a partir del momento de matriculación. Esto yo lo veo parecido a registro de conducir, algo así. A ver cómo está apto físicamente el médico, si sus condiciones físicas y mentales, obviamente. Y después de los 75, esa certificación de aptitud física va a tener que ser cada 3 años, porque, digamos, hay médicos que siguen ejerciendo hasta que pueden, no se jubilan, y esto como que le va a decir, bueno, usted dice que puede, bueno, vamos a ver si puede, porque no hay ningún problema que usted se muera ejerciendo, el tema es que no se le muera el paciente, a usted. Entonces, esto le da una seguridad al paciente, que el médico, digamos, está lúcido, está en condiciones de trabajar, porque hay casos repetidos de mala praxis de muertes de personas muy jóvenes, adolescentes. Un anestesista de 83 años, que ahora debe tener 85, que sigue ejerciendo y no mató a uno, si mató a 2 o 3 en las anestesias. Entonces, yo no sé si ese médico de 83, ahora de 85, está en condiciones de salud física y mental de seguir ejerciendo la anestesia en un quirófano. No lo sé. Entonces, nadie le toma un examen físico o mental, y esto, bueno, se lo va a exigir, que por lo menos pase un examen físico-mental si está apto, más allá de sus conocimientos científicos, si tiene la lucidez para seguir ejerciendo, y la capacidad física, porque también tiene que aguantar la capacidad física de estar parado en un quirófano, estar tantas horas atendiendo. Bueno, no solamente la capacidad mental, también la capacidad física. Entonces, a esta ley crea una revisión periódica de la aptitud. Bien, eso, estamos ahí en el artículo 17, 18, y ya esto va terminando, digamos, con las partes más o menos importantes. Después queda una partecita que a mí la verdad que no me resulta demasiado importante, porque algo ya hay y mucho efecto no tiene, que es el acceso a los cargos por concurso médico, que bueno, eso yo lo que veo en la práctica es que no garantiza mucho, porque al fin y al cabo los que ganan los concursos son los que más o menos están consensuados o ya están más o menos arreglados con las ternas que hacen de jurado, y bueno, eso no es, aunque haya concurso, no es mucha garantía de nada. Y después la carrera hospitalaria, que es lo mismo, genera una carrera hospitalaria para que estudien y tengan un título o algo más, pero bueno, ya título tienen, y ya creo que está demostrado que el tener el título no, digamos, no garantiza mucho en cuanto a lo que es atención al paciente, estoy hablando, ¿no es cierto? Y básicamente eso es la ley, y no hay más. Finalmente, la declara de orden público, eso es algo importante, para que después no se hagan la trapisonda de, bueno, firmaste acá, renunciaste a esto. Entonces, es orden público. E invita después, como dije, federal, invita a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherir a la ley, lo cual va a llevar, aunque tenga un tiempo de aprobación, un tiempo después a que sea adherido por las demás provincias. Así que básicamente esto es el proyecto de ley de seguridad del paciente, o ley Nicolás, que los tiene bastante preocupados actualmente a los médicos, digamos. Hay bastante revuelo en el sector médico por comentarios que me han llegado. Después, nada más. Esto más o menos es todo. No sé si alguno quiere hacer una pregunta, un comentario. No se olviden que es un instituto esto, lo que sea. Bueno, yo por mi lado ya terminé. Espero no haberlos aburrido. Voy a dejar de compartir pantalla y después, bueno, que manejen los que tengan que manejar el instituto. Uso compartir pantalla. Bueno, ¿Cómo saco compartir pantalla? Porque toqué un yo botoncito sé al compartir, pero no costado. descompartir. Abajo donde dice compartir, volver a tocar A donde dice compartir, volver a tocar y salís de Yo pantalla. volví a tocar lo que dice compartir. Ustedes ven mi pantalla ahora, ¿no? Ustedes la ven mi pantalla. Sigo viendo la pantalla. ¿Tienen viendo la ley nada más, ven? Sí, sí. Bueno, Arriba. dejar de compartir, ya lo vi, ya está. ¿Listo? No lo veía. Ya está. Gracias.
Bueno, mil gracias, Guillermo, por compartir este proyecto de ley. La verdad que si tengo algo para hacer un comentario es que hay nosotros, tanto el doctor Pachila como yo, que venimos del ámbito del derecho en salud en hospitales, hay muchas cosas que dentro de la ley ya está establecido. Digamos, lo que hizo acá un poco la ley fue resumir lo que hay en diferentes leyes, como la 10430, 10471, la ley de derecho administrativo, el tema de los concursos en la de carrera hospitalaria, en la 10471, y con relación a los concursos, yo que estuve adentro, inclusive fui jurado, y el doctor Pachila también, salvo casos, no sé, muy excepcionales, pero en general hay transparencia con relación a los cargos, por lo menos en lo que hemos visto nosotros en los 20 y pico de años, no quiero decir tanto para no parecer tan vieja, dentro del ámbito de la salud. Y bueno, en esas cosas, por ahí quizás hay algunas cosas que por ahí no vamos a coincidir, pero porque nosotros estamos del lado de adentro y podemos en algunas cosas decir si realmente hay cosas para cambiar. El tema de la digitalización y de la informatización, tal como lo explicaba uno de los abogados, realmente también está implementándose desde hace un tiempo. Lo ideal sería que todas las leyes realmente que están, que se cumplan, y que haya por ahí sanciones un poco más firmes a la hora de, en eso sí, por ahí hay como una, no, bueno, está bien, pero fíjate que él es así, y no, viste cómo atiende a los pacientes, o bien, y a veces hay eso de que uno, en la medida de lo posible, mientras estás adentro, dentro del sistema, uno trata de cambiar, pero desgraciadamente cuesta, no te voy a decir que no. No en los concursos veo bastante transparencia. Sí en el tema de las sanciones disciplinarias por cosas que al médico, la realidad es que al médico lo administrativo lo detesta, y yo te contaba la otra vez que con la implementación de los libros de guardia e intervenciones policiales les hice hacer un libro múltiple choice para que pongan cruces porque odian escribir. Y bueno, esa es una de las cosas que sí que hay que reforzar dentro, y que hace, como dice el doctor, hace a la buena praxis. Pero la realidad, hay muchas cosas por cambiar, hay muchas cosas por muchas leyes que ya están y que realmente deberían cumplirlas, y por ahí hacer sanciones más. A ver, Mariano Salazar, ¿qué tal, Mariano? ¿Qué tal, María Emilia? ¿Cómo te va? Vos sabés que hay algo que hace mucho tiempo y que nosotros, los abogados, lo hemos visto, que es un padrón que relacione un nombre y apellido con una matrícula. Hoy no hay control de quién está, de quién tenemos frente. Esto pasa sobre todo en las clínicas privadas y en las empresas de ambulancia. Lo mismo está pasando con otros auxiliares de la medicina, como pueden ser los enfermeros, como pueden ser los kinesiólogos, algunos terapistas ocupacionales. No hay... No, perdón, Mariano. Sí, perdón. El tema pasa... El tema pasa de lo que estás hablando... ¿Ahí se escucha mejor? Por el sistema que tienen de colegiación... Sigue el eco. Perdóname, Alberto, me parece que... Por el sistema de colegiación que tiene, que es totalmente diferente al nuestro, los colegios de médicos. De ahí es que no surja, por ejemplo, vos tenés que un médico fue sancionado en el colegio médico de Morón y se inscribe en el colegio médico de Zárate, y no pasa lo mismo que la unificación que tiene el colegio de abogados. Tener un colegio único de la provincia de Buenos Aires donde lleva un único registro, más allá de que vos te podés colegiar en el colegio de Morón, de Zárate, de Campana, que es el mismo, de San Martín o de La Matanza, y toda esa información va unificado a través del registro único. No pasa lo mismo con los médicos. Por eso muchas veces tenés un médico que fue sancionado en un juicio de mala praxis en el distrito, ponele, en San Juan, y está ejerciendo en Buenos Aires. No tenemos, tal cual como lo decís vos, eso. Y eso era una de las cuestiones importantes
que habría que modificar o que habría que incluir. Discúlpame que... No, entiendo. Y vos sabés que, Alberto, no se solamente te escucha, Mariano, no con sé. el médico, sino con todos los auxiliares de la salud. Pero, a ver, ¿se me escucha ahí? Vos sabés que Sí. también, a extenderlo a todos los auxiliares de la salud. Vos sabés que es muy complejo. Ahora tengo un caso de hace una semana que una enfermera le daba a netos de un día de nacidos morfina para que no la molestaran durante su guardia. Entonces, no tenemos registro de enfermeros, registro de fisiólogos, registro de ningún tipo de terapista. Entonces, hoy, cualquiera de nosotros, de los que estamos hoy en esta charla, entra en la página de Colproba de cualquier... saben si soy matriculado, si estoy habilitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podemos a alguien que le estamos poniendo a disposición nuestra vida de alguna manera o la vida de un ser querido en una urgencia y no sabemos quién es. Es así. Y con respecto a la enfermería, te aclaro que lamentablemente, más allá de que ellos se unifican en una asociación, etcétera, etcétera, lo más importante de lo que voy a hablar de la enfermería es de que lamentablemente al día de la fecha muchos centros de salud, no importa si son estatales o privados, utilizan auxiliares, que el auxiliar, digamos, es solo y simplemente el que accede para acercarle un elemento al enfermero profesional. Y una de las cosas que se tiene que exigir a las instituciones, que sí se podría saber a través del Estado, es el control, si tienen la cantidad de enfermeros profesionales que esa institución ostenta a través de las camas, que es totalmente diferente. Puede tener 500 auxiliares, pero lo determinante es la cantidad de enfermeros profesionales. Y lo mismo que tampoco hay colegio de técnicos, colegio donde agruparlos y reconocerlo, tal cual como decís vos. Pero lo importante de la enfermería, que son los que tienen acceso directo, más directo al paciente, es que los enfermeros profesionales, de alguna manera, para las instituciones, llame pública o privada, esperemos que los públicos menos, toman auxiliares y los hacen pasar por enfermeros profesionales y hacer actividades que les están prohibidas, que son los enfermeros profesionales los únicos habilitados. ¿Se entendió la aclaración? Inclusive te cuento, en la provincia... Espera. En la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Salud, sí hay ya una normativa que habla sobre los no aceptar más como nombrados, a los que ya están los hacen estudiar para ser enfermeros profesionales, y a los profesionales, y solo no pueden ingresar más auxiliares. Ya ese curso de 3 meses o de 6 meses que daba la Cruz Roja ya no se admite. Sí o sí tiene que tener 2 años, mínimo 2 años de estudio. Y tiene su matrícula, pero más allá de que tenga matrícula y todo, cuando hay casos de mala praxis, cuando hay, que también era algo que también hablábamos con el doctor Guillermo, los enfermeros, a las primeras personas que, está bien, es el responsable, es el médico, pero los enfermeros, como decís vos en el caso que estás planteando, el que comete la mala praxis es el enfermero, y generalmente en todos los casos que yo he visto de mala praxis, jamás ni siquiera se los nombra. Siempre la culpa la tiene el médico. Mirá, eso yo sí. creo que el problema y el está en médico los no está médicos, las que los 24 médicos son horas los con que el dirigen. paciente. El que está las 24 horas con el paciente es el enfermero. Sí, pero el Y médico bueno, es el esas sí son cosas que habría para rever y que plantear hace, el tema es de el más que que nada de las dirige. responsabilidades. Yo lo que veo es que el sistema de salud depende del médico. El médico es el que tiene el poder. Sin una orden médica no se puede hacer absolutamente nada. El enfermero y todo después pueden hacer mala praxis, sí. Pero el gran problema está con los médicos. El médico es el que indica, el que no indica, el paciente sigue al médico, el enfermero sigue al médico, ¿no? Tiene que seguir las indicaciones del médico. Todo empieza y termina en el médico. Ahí es donde hay que apuntar. El enfermero, obviamente, que tiene que ser bueno, tiene que ser profesional, pero esa parte como que es
más simple de solucionar. El problema jodido es con el médico. Ahí es digamos, ahí está el problema del sistema de salud. Yo lo veo ahí. Todos dependemos del médico, sí o sí. Sin una orden médica no puedes hacer nada. Nada. No puedes hacer absolutamente nada. Y nadie te va a hacer nada sin una orden médica. No es solamente que se hace lo que el paciente quiere hacerse. No, no es así. Porque si el paciente no tiene la orden de indicación médica, no se puede hacer nada, que es generalmente lo que pasa. Lo que pasa es que no te dan la orden, no te dan la indicación. Eso es lo que pasa. No es que nosotros no nos queremos hacer las cosas, es que no nos mandan a hacer las cosas. Y no es que nosotros decidimos no atendernos, es que no nos atienden. Esa es la verdad. Y después hay un temita con el tema del consentimiento, informado al principio Alberto, el tema de la muerte. Obviamente, ningún médico, yo creo, tiene intenciones de que la persona muera o de dañar, ¿no? De hacer daño, obviamente. Pero tampoco te dicen que la persona se puede morir o se va a morir. No te previenen del peligro, no te lo previenen. Y con eso te genera un estado de indefensión, porque vos no tomás anoticiamiento del peligro, no tenés conocimiento del peligro, y como no te informan del peligro, porque eso tiene que ser parte del consentimiento informado, que te avisen de riesgo de muerte, que no te avisan. Entonces, no podés tampoco, o sea, no es que no podés, no vas a buscar ayuda a otro lado, porque ellos se muestran perfectamente capaces y hábiles para solucionar el problema. Entonces, es otro punto del consentimiento informado, que no es que el paciente decide o no decide hacerse las cosas. Directamente el médico no te informa con buena fe, ahí hay mala fe del médico. Al no decirte que, ojo, que la complicación de tal cosa puede ser la rotura de tal arteria, y aunque sea en 1% de los casos, eso puede pasar, y lo tiene que tener presente, no te lo dice, directamente no te lo dice. Y cuando pasa eso, bueno, el familiar no sabe que existe eso. Entonces no te avisa de riesgo de muerte, nada. Eso pasa, no nos quiere matar, pero termina matando, es algo parecido a un dolo eventual. No es tanto tan inocente el tema, porque el médico lo sabe. El médico lo sabe y se lo oculta al paciente. Eso sucede. Yo sé que sucede porque del enfoque que tengo es desde el punto de vista de la víctima, y todos los testimonios en primera persona o segunda persona, porque el familiar falleció, generalmente son en segunda persona. Generalmente los casos de la ONG son de víctimas muertas. Son coincidentes. No hay prevención del peligro, hay minimización del cuadro, no hay prevención de nada, no hay buena fe del médico directamente. Directamente no hay buena fe del médico. Se repite y se repite, y yo lo veo así, y en mi caso fue igual. No hubo buena fe del médico. El médico sabía que mi hijo corría peligro de muerte, no me dijo nada, lo minimizó, lo derivó y nada más. Y se lavó las manos. Y en muchos casos, y en la mayoría son así. Eso lo ves recién cuando estás del otro lado. Es como el poder, como el juicio. El perito lo ve de una forma, el juez lo ve de otra, el empleado de mesa de entrada lo ve de otra, el abogado lo ve de otra. Depende de la posición que tengamos en el acto, lo vemos de una manera o de otra. Nosotros tenemos que empezar a ver las cosas desde el paciente. Eso es lo que apunta a la seguridad del paciente. A ver las cosas desde el paciente. No desde el sistema sanitario, sino desde el paciente. Bueno, hablen, están muteados. Emilia está... Ahí está. Lo que pasa es que como estamos los dos en la misma sala, es el tema, uno tiene que apagar, sacar. El eco, los agarra el eco en la misma sala. Sí, porque cuando habla, Alberto habla, Alberto dice, yo estoy muteado, habla. No, se te escucha todo por el teléfono de Emilia. Tal cual. Hablaste ahora, te escuchamos. Perfecto, te escuchamos mejor que cuando habilitas el micrófono. De hecho, no habilites el micrófono, hablas así, se escucha perfecto. Menos mal que no criticaste a nadie. Menos mal. Bueno, se nota que de alguna manera, no por hacer autobombo, pero practico la buena ética. Claro.
Bueno, lo importante de este, más allá de esto, la verdad que te queremos agradecer, Guillermo, por habernos dado la posibilidad, vuelvo a repetir, de conocer este proyecto en más profundidad. A veces también está bueno saber de dónde surgen y por qué, digamos, el fundamento de por qué la creación de esta ley, y eso es importante para por lo menos tratar de tener empatía y ponernos un poco en tu lugar, en el lugar que ustedes hicieron la ley y desde qué lugar. Y bueno, y en base a eso, yo creo que esa es un poco la idea, poder compartir, poder debatir, poder pensar juntos y quizás hasta nosotros poder dar un granito de, digamos, de arena para lograr que este proyecto de ley, si no es con este diputado, sea con otro, y por ahí quizá darnos una posición para redondearlo de otra forma o no, pero es una posibilidad también, dado que tenés varios colegas que estamos dentro del instituto y que todos podemos, entre todos los del CAM, que son todos la verdad que muy compañeros, poder participar y poder quizás darte una mano, más allá de escucharlos, ¿no? Mirá, ya el CAM de entrada ya me dieron una mano. Hicimos un Zoom, publican en la página. O sea, siempre me estuvo dando una mano el CAM, sí. Desde ese punto de vista, yo ya le agradecí a Alberto antes de empezar el Zoom, le vuelvo a agradecer. Y la forma de mejorar, se escucha perfecto ahí. La forma de mejorar es esta, charlando y visibilizando los temas, y de ahí salen cosas buenas, ¿no? Mientras haya buena fe y buenas intenciones, yo creo que lo importante y es para el mejor. fundamento justamente de la ética es esto, es el respeto por la dignidad de la persona. Basándonos en esto, yo creo que podemos hacer muchas cosas a favor y seguir creciendo y ser éticos en cada una de las cosas, en cada uno de los casos y cada una de las cosas que nosotros hacemos en forma diaria. Así que me parece que es importantísimo esto. Y bueno, y seguir debatiendo, porque esa es la idea, de poder darle fuerza para que el debate crezca y quizás algunas cosas no poder ayudar para que esta ley salga. Me pareció que Leticia estaba levantando la mano. No me pareció nada. Bueno. Sí, yo creo que esta ley va a salir, como te dije antes, como no tiene sanciones, creo que va a salir y va a salir, digamos, por amplia mayoría, si no sale por unanimidad, va a salir. Bueno. Después veremos cuando se aplica y cómo se aplica. Por eso le sacaron toda la parte penal. Al sacarle toda la parte penal, vos tenés una ley que no, digamos, los médicos están molestos ahora, pero porque se quedaron con la versión anterior. Creo yo que se quedaron con la versión anterior que tenía la parte penal. Cuando tomen un poco de conciencia de esta versión final, se van a quedar tranquilos, pero todavía no tomaron conciencia. En cuanto empiecen a aplicar lo que con el dice ruido la ley. de lo otro. Y yo hoy al almorzar, tuve acceso a un chateo de médicos que siguen debatiendo la parte penal de la ley, quejándose de la parte penal, hoy, cuando el proyecto no lo tiene. Entonces, es como que están alborotados por algo que ya no tienen que estarlo. Le tienen que agradecer, sí, a los colegios de médicos, porque se la pasan hablando mal de los colegios, diciendo que los colegios no sirven para nada, y ahora que el colegio les salva las papas de fuego. Bueno, por ahí lo que no podríamos hacer, pensando en futuro, es hacer compartir esto con los colegios de médicos, que es un poco la idea, invitarlos a ellos. Y tratar de incentivar en las instituciones lo que son los controles de los comités de bioética, son totalmente elementales. Claro, porque casualmente los colegios de médicos de la provincia de Buenos Aires tienen... Vieron que nosotros tenemos el Tribunal de Disciplina. Nosotros tenemos el Tribunal de Disciplina. Bueno, los colegios de médicos tienen también la facultad de hacer sumario y suspender la matrícula. Está delegado en ellos eso. Pero no lo ejercen. No son como nosotros. Nosotros llevamos las causas, tenemos la disciplina, y mal que mal, algunas prosperan y algunos abogados tienen suspensiones, sanciones, etcétera, etcétera. Funciona. Tenemos una disciplina, funciona.
El Colegio de Médicos no hace sumario a nadie, no toma ninguna medida, hasta donde yo sé, ¿no? Tiene que ser algo muy Entonces, grave. pero son pocos los casos que van al Tribunal de Disciplina, tanto en nuestro aspecto como a nivel médico. Yo creo no que... sé, hay bastante suspendido. ¿Vos estás en Tribunal de Disciplina o en el Consejo Directivo? No, pero... Yo cuando estuve había bastantes casos, ¿eh? No son tampoco. Lo que pasa es que no lo difundimos, o sea, no lo visibilizamos. Claro, eso pero es. estando Por en lo el menos Consejo no se Directivo, visibiliza, entonces. Quizás sea más no. eso. Cuando estás en el Consejo Directivo ves que hay bastantes casos y bastantes abogados suspendidos y bastantes abogados que piden la rehabilitación en la matrícula. El Colegio de Médicos tiene, no solo la facultad, tiene la obligación, porque tiene el deber de policía de controlar la matrícula, de hacer el sumario y suspender la matrícula, pero no lo ejerce. Entonces, eso sí por ahí tendría que hacer. Hoy en día el médico no denuncia al colega, no hace sumario porque es para caer en saco roto y después el perjudicado es el que denuncia, porque es como que le hacen una exclusión, como que lo excluyen, ¿no es cierto? Como que es mal colega, etcétera, etcétera. A los sumos dicen, bueno, andate a trabajar a otro lado y listo, una cosa así. Suárez Nelson pide la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, básicamente yo estuve escuchando toda la conversación y sobre todo me llamó la atención un comentario que hizo el doctor González Camus respecto a los médicos de por sí, el tema de costos que llevaría brindar un buen diagnóstico como corresponde, y que eso incrementaría no solamente un tema de costos. Pensando en eso, es la misma infraestructura con la que cuentan los médicos. En los hospitales privados, bueno, dentro de todo tienen mayor capacidad, pero sobre todo en los públicos, ¿cómo hace el médico para afrontar muchas veces directrices que vienen de, digamos, de directores? No olvidemos que todo el sistema de salud, salvo la parte pública, la parte privada es una organización, prácticamente es una sociedad, y muchas veces tiene la bajada de línea de decir, bueno, evitemos gastos. Entonces, uno a veces recurre a una guardia y dice, mira, me duele, no sé, el estómago. Y en vez de mandarte a hacerte un estudio, te dice, no, mira, tómate esto en 24 horas, volvés y te sentís mal. Yo lo noto como que estaría muy bueno poder poner un poco más de presión, mismo es el Estado el que tendría que hacerlo, pero como que materialmente a veces es, digamos, es un ideal, pero lo veo como muy, en este momento, muy de difícil imposición, digamos. Por eso está bueno lo que dijo la doctora Lovera, de llamar a los otros colegios, a los colegios de médicos, para que ellos también puedan, digamos, poner cuál es su postura y qué es lo que le pasa al médico por dentro. Obviamente no estamos hablando de casos de mala praxis, eso es otra cosa totalmente distinta. Yo digo en qué situaciones están trabajando los médicos y con qué directivas. Mirá, yo lo que te puedo decir es que en la agrupación, que son las víctimas, la mala praxis ocurre en todos lados sin distinción de establecimiento, privado o público. No es un tema de costos. No es un tema de costos, es un tema de práctica médica. Lo que te puedo decir es lo que yo veo de las víctimas. Ahí está hablando Alberto, lo dejamos hablar, que no se lo escuche. Alberto, no te escuchamos. Vamos, Emilia, no escuchamos a Alberto. Nosotros, una de las reglas que tenemos son las de las presunciones. Tenés que mutearte tu micrófono, no tu parlante. Y los médicos en su círculo, cuando están trabajando, tienen una ley que es maestra. ¿Cuál es? La clínica es soberana. A partir, ¿qué significa esto? Que la clínica es soberana. El conocimiento que van adquiriendo los médicos, igual que nosotros, a través de los años de estudio, después tienen 2 años donde van a hacer una residencia y después posteriormente la especialidad, que es lo que genera el ojo clínico, para así determinarlo. En esa determinación, el médico tiene que sí o sí tomar los casos a través de lo que es la clínica. Posteriormente, de
esa determinación clínica, va a decir, bueno, o tiene un apéndice o tiene un tumor en la oreja. Dije los casos extremos para que se pueda entender qué es lo que es el estudio de la clínica en sí mismo. ¿Y por qué la clínica soberana? Porque posteriormente voy a pedir los estudios determinantes. Primero es la clínica y después posteriormente los estudios. Primero voy a decir, bueno, tiene un tumor en la oreja, entonces voy a hacer todo el estudio pertinente con respecto a ese tumor. O tiene un apéndice y voy a mandar a todos los estudios determinados para ver si tiene ese apéndice. Está en riesgo o se reventó o lo que fuere. Si yo mando a hacer un estudio para saber si qué es lo que tiene, estoy invirtiendo la cuestión. Entonces, no hice nada de clínica. Estoy hablando como en primera persona, pero no tengo nada que ver con los médicos. Soy abogado. Pero el punto es, volvamos, que es la clínica soberana. Se tiene que entender que primeramente el médico tiene que dar el diagnóstico a través de su clínica y después confirmarlo a través de lo que son los estudios. Nunca a la inversa. Ahora, cuando tenemos enfermedades raras, enfermedades que no son determinantes, que no son, porque muchas veces las enfermedades también son zonales o geográficas y no se encuentra, ¿qué es lo que hacemos? Dentro de lo que es el área del médico. Ahí sí pone investigación, pero siempre aportado desde la clínica, nunca a la inversa. Pongo todo, a ver, mando a hacer análisis para ver de qué se podría tratar, no. El análisis va determinado a ver de qué, si es mi diagnóstico correcto. Porque, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo también extremo. Una persona se fractura, no le mando a hacer radiografía de todo el cuerpo humano. En principio vamos a sacar radiografía del área que se fracturó. Posteriormente, si es un politraumatismo, sí, se irá haciendo el resto. Pero, ¿qué es lo que determinó el ojo clínico que tiene una fractura y qué tipo de fractura? Esa es la importancia y la diferencia que hace a en qué orden tienen que ir. Espero que haya servido un poco para, no sé si sigue estando el doctor que hablaba con respecto a que si es más o menos los estudios que se tienen que hacer, pero es totalmente determinante la clínica, que es lo que de alguna manera va a hacer de que posteriormente se tenga que hacer los estudios. Es cierto que tanto en nuestro país como en muchos, sobre todo en los países capitalistas, depende también, valga la redundancia, del capital de la persona, muchas veces para hacer los estudios, o de la obra social o prepaga que tenga. Pero bueno, es harina de otro costal. Claro, sí, yo lo veía justamente por ese lado, por el hecho de decir la injusticia de una persona que tenga, por ejemplo, una obra social, una buena obra social o una prepaga, contra quien no lo posee o recurre a un hospital, por ejemplo, un hospital público. A mí me ha pasado de casos muy prácticos. Mi señora tenía una muy buena obra social, yo tenía una obra social buena dentro de todo, y a ella le pasaban ciertas cosas, iban, le mandaban a hacer estudios constantemente. A mí me pasaba algo y no me mandaban a hacer un estudio, y era como que los tenías que pedir y lo pedías, y el muchacho es como que decía, no, bueno, no es necesario. Y en ese no es necesario, que yo entiendo que el 99% de las veces es así, hay un 1% de las veces que no pasa eso, y que realmente sucede algo, y por falta de justamente de una investigación o una atención, digamos, más puntual, no se llega a veces a los diagnósticos necesarios. Es muy delgada la línea entre la buena y la mala praxis. Es lo que de alguna manera podemos decir entre entrar al tribunal de disciplina o no. Muchas veces es muy delgada esa línea. Otra vez es muy grotesca, pero hay veces que es muy delgada. Perfecto, gracias, doctor.
Bueno, la verdad te agradezco nuevamente, Guillermo, les agradezco a todos por haberse quedado hasta el final y bueno, nos estaríamos viendo en el próximo encuentro, donde también va a haber personas invitadas y creo que lo vamos a hacer en forma presencial. Ya estamos viendo la fecha y todo para también otro tema importante que todavía no les voy a contar, pero que les va a interesar seguramente. Muchas gracias por estar, como siempre. Gracias, doctora, gracias, doctor, Saludos a todos, gracias, Guillermo. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias a todos.